Se cumplió en un 100% en erradicación forzosa y en un 94% en sustitución voluntaria. Y si el gobierno de mi sucesor quiere ganarse las indulgencias porque durante los últimos 4 meses del año se logró una buena parte como estaba previsto, bien puede. El artículo 113 de la Constitución, cuando habla de la cooperación armónica entre poderes, lo que busca es que entre todos tengamos un objetivo, una visión, un objetivo grande como país, que es la protección del orden constitucional. Yo no vengo a pedir cheques en blanco. A las entidades encargadas de ejecutar el programa de erradicación de cultivos ilícitos elaboraran y se pusieran en marcha las medidas legales y reglamentarias correspondientes. Segundo, que existiera una evaluación de los riesgos a la salud, el medio ambiente y otras contingencias, entre ellas la revisión automática de decisiones cuando se alerten sobre nuevos riesgos. Tercero, que se incorporaran investigaciones científicas sobre los riesgos de la actividad de erradicación que observaran estándares de rigor, calidad e imparcialidad. Cuarto, que se utilizara evidencia objetiva y concluyente sobre la ausencia de daño en la salud y el ambiente. Luego de 2 años de emitida la sentencia 236, existen múltiples aspectos que muestran avances, pero también obstáculos y rezagos en relación con el cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia, a saber, primero, el director de Política de Drogas y Actividades Relacionadas con el Ministerio de Justicia y del Derecho informó que existen dificultades en el cumplimiento del fallo. Segundo, funcionarios manifestaron la necesidad de requerir al Consejo Nacional de Estupefacientes y a la Policía Nacional para que se abstenga de reanudar el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato. Tercero, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes señaló que no se ha expedido ninguna autorización para reanudar el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea con glifosato. Cuarto, la Defensora del Pueblo, delegada para Asuntos Constitucionales y Legales, informó que se han presentado inconvenientes que han impedido la celebración de la audiencia, de la consulta previa, y que existe una serie de problemáticas de orden social y económico. A su vez, indicó que la aspersión de glifosato originó afectaciones en las personas, así como las condiciones del suelo, los cultivos, la alimentación, las plantas medicinales utilizadas para curar la contaminación de las fuentes de agua de las comunidades. En ejercicio del seguimiento de la sentencia, la Sala Plena consideró necesario escuchar a las comunidades afectadas por el uso del glifosato, como también si las órdenes, en su opinión, habían sido cumplidas. Además, estimó importante que las instituciones gubernamentales, tanto las involucradas en el proceso como otras que puedan estar relacionadas, indiquen cuáles son las medidas que han tomado para cumplir con las órdenes, así como cuáles son las medidas que se han presentado en el cumplimiento de las mismas. Se está yendo. Es relevante saber cuáles son los avances en las investigaciones académicas sobre el tema. Bueno. La audiencia está organizada en 2 momentos. En el primero, intervendrán las partes en el proceso, las autoridades gubernamentales del orden nacional y territorial, así como los organismos de control, quienes informarán sobre el estado de cumplimiento de la sentencia T-236 del 17. En el segundo momento se escucharán las opiniones académicas y representantes de instituciones que trabajan en el tema relacionados con la lucha contra el narcotráfico y las drogas, con los efectos del glifosato y la salud y el ambiente y en relación con los cultivos ilícitos y la construcción de paz. En ese sentido, en el segundo momento, se estructuró en 4 ejes temáticos. El primer eje revisa los riesgos de la utilización del glifosato en la salud de las personas. El segundo eje estudia las afectaciones del glifosato en el ambiente, naturaleza, fuentes de agua, vegetación, animales. Tercer eje temático, analiza los temas relacionados con la erradicación de cultivos ilícitos, la seguridad y la defensa del Estado. Y el cuarto eje temático aborda el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de solución al problema de los cultivos ilícitos y la construcción de paz. De hecho, lo anterior y fijadas las reglas de participación en la agenda correspondiente, la Corte da por instalada la audiencia de seguimiento de la sentencia T-236 del 17 y se procede a dar inicio a la agenda prevista. Damos la bienvenida a los
intervinientes, especialmente el señor Presidente de la República, con la anotación de que a él está invitado con el equipo de 5 ministros y distribuirán el tiempo de 1 hora concedida como en su criterio bien lo tenga. Señora Secretaria, tiene usted, doctora Marta Sáchica, la palabra. Señor magistrado, muchas gracias. En primer lugar, intervendrá el señor Presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, por favor. Sentencia T-236 del 21 de abril del año 2017. Pero espero, en esta intervención, elevar el contexto, invitar a los honorables magistrados a que hagamos todos una reflexión sobre la defensa, la protección del orden constitucional, en el marco, por supuesto, de la decisión que tomó la Corte, pero pensando, ante todo, cuál es el verdadero debate. Yo quisiera plantear respetuosamente que esta no es una discusión sobre un herbicida. La verdadera discusión es sobre la amenaza y los riesgos que enfrenta hoy nuestro país por cuenta del crecimiento vertiginoso en los últimos años de los cultivos ilícitos y las consecuencias que esto trae para el orden público, la seguridad nacional, la protección y el tutelaje de los derechos fundamentales de los colombianos, especialmente de aquellos más vulnerables que habitan las zonas que por años han tenido una presencia de cultivos ilícitos y que se han acentuado en los últimos años. Yo quisiera empezar haciendo una reflexión también a la luz de lo que ha sido la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional en lo que tiene que ver con la defensa del orden público. Porque el pasado 7 de agosto juré como presidente de los colombianos defender integralmente la Constitución y es justamente en esa defensa integral donde la protección de los derechos fundamentales parte también de la capacidad efectiva que tenga el gobierno para hacer efectivo el control del orden público. Y esta honorable Corte, en la sentencia C-813 del 2014, dijo lo siguiente: el orden público no debe entenderse como un valor en sí mismo, sino como el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permitan la prosperidad general y el goce de los derechos humanos. Dicho eso, apreciados magistrados, no nos digamos mentiras. Desde el año 2013 al 1 de agosto del año 2018, el país tuvo el más rápido crecimiento de su historia en cultivos ilícitos. Prácticamente se quintuplicaron los cultivos ilícitos en el país. Y esa cifra no es menor, porque el ritmo de crecimiento en ese periodo fue del orden del 64% por año, después de haber visto Colombia que entre el año de 1999-2000 al año 2012, Colombia había representado internacionalmente la más rápida reducción en el mundo de países con cultivos ilícitos, disminuyendo de 180.000 hectáreas aproximadamente a menos de 60.000. ¿Quiere decir esta cifra, apreciados magistrados, que esa situación exponencial de crecimiento de los cultivos amenaza seriamente el orden público e inclusive el orden constitucional en sí mismo en las zonas donde se ha presentado esa expansión? De esa manera, podríamos decir que esa expansión tiene afectaciones en los derechos económicos, sociales y ambientales. Tiene afectación en el debido proceder y concurrir de la administración pública, genera distorsiones económicas, flagela a quienes han estado en la agricultura lícita y se ven presionados por grupos armados a hacer esa transición hacia la cultura ilícita. Esta gráfica, apreciados magistrados, quizás ilustra ese crecimiento exponencial. Ahí vemos a Colombia comparado con Perú y con Bolivia y podemos ver lo que significa en esa línea verde esa expansión tenebrosa que han tenido los cultivos ilícitos en el país. Es por eso
que este debate no se centra en un herbicida, sino se centra en la disponibilidad de todas las herramientas posibles, bien utilizadas, teniendo un estricto apego a la prevención, a la precaución, pero solicitando de manera clara que las herramientas deben estar a disposición. Y lo quiero decir también porque esta Corte, apreciados magistrados, cuando hizo una sentencia de unificación en 1997, con la sentencia 476, planteaba lo siguiente: la conservación del orden público implica la adopción por parte de las autoridades de medios que regulen el ejercicio de los derechos y las libertades de los gobernados. Su aplicación debe extenderse hasta donde el mantenimiento del bienestar general lo haga necesario, con las condiciones mínimas de respeto a la dignidad humana, a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Esa expansión, magistrados, que acabo de ilustrar, tiene las siguientes connotaciones. Por un lado, hay que hacer una reflexión histórica. En el año de 1993, cuando se empezaron a consolidar cifras sobre cultivos ilícitos en el país, en los momentos más aciagos de las amenazas de los carteles de la droga, Colombia tenía cerca de 50.000 hectáreas, un poco más, un poco menos. Después llegamos a 180.000 aproximadamente en el año 99 y logramos la reducción hacia el año 2012, un poco menos de 60.000. Algo sin precedentes, que implicó la combinación de muchas herramientas. Entre esas herramientas, sin duda, estaba el desarrollo alternativo, la erradicación manual, estaba también lo que se podría interpretar como pago por servicios ambientales y desde luego estaba también de por medio el uso de la aspersión aérea siguiendo estrictos protocolos. Y esa aspersión se hizo contando con cooperación internacional y con la participación minuciosa y detallada de las autoridades locales, buscando siempre en el uso de ese instrumento la no afectación de manera indiscriminada, imprecisa, indeterminada de terceros, porque desde el primer momento en que se concebió esa herramienta se tenía claro que era una herramienta efectiva, pero que no podía entrañar una afectación indiscriminada o una afectación derivada a los derechos fundamentales de los colombianos, porque ese solo hecho habría implicado una violación de la Constitución misma. Se cumplió en un 100% en erradicación forzosa y en un 94% en sustitución voluntaria. Y si el gobierno de mi sucesor quiere ganarse las indulgencias porque durante los últimos 4 meses del año se logró una buena parte como estaba previsto, bien puede. Que sean los estados los que las capturen, que capturen esas utilidades. Esto se logra con un buen control y una adecuada regulación de una oferta y un consumo debidamente autorizados, legalizados, como ya se hace en varios países. Lo ideal es alcanzar un consenso a nivel internacional, pero hay que ser realistas, falta mucho para que eso se dé. Colombia, mientras tanto, tiene que seguir combatiendo este flagelo porque para nosotros sigue siendo un problema de seguridad nacional. Pero hay que hacerlo con pragmatismo, con realismo, con eficacia, en lugar de volver al pasado, con estrategias ya ensayadas que fracasaron. Hacer lo que sirve, lo que funciona, no lo que se nos quiere imponer, lo correcto, no lo que produce efímeros aplausos o votos pasajeros. En el primer eslabón, el de la producción, el único camino para obtener resultados permanentes es ofrecerle a los campesinos cocaleros alternativas viables. Y la paz con las FARC nos abrió ese camino y hay que tomarlo. A Estados Unidos, a su gobierno, a su Congreso, les dijimos a comienzos del año pasado que para ese año, el 2018, teníamos un plan de eliminar
100.000 hectáreas, 60.000 por erradicación forzosa manual y 40.000 por el programa de sustitución voluntaria que apenas comenzaba y que iría creciendo porque hacía parte de los acuerdos con las FARC. Ese objetivo representaba el 50%, la mitad de las 180.000 hectáreas de cultivos ilícitos registrados por el sistema de monitoreo de las Naciones Unidas. Si se lograba, cumpliríamos la meta de reducir el 50% pactada para 5 años por el grupo de alto nivel que creamos con Washington, ratificada después por el gobierno Duque en tan solo un año. Pues bien, se cumplió en un 100% en erradicación forzosa y en un 94% en sustitución voluntaria. Y si el gobierno de mi sucesor quiere ganarse las indulgencias porque durante los últimos 4 meses del año se logró una buena parte como estaba previsto, bien puede. Discutíamos con el presidente Obama hace unos días cómo los gobiernos salientes debemos acostumbrarnos a lo que llamamos la ley del embudo. Lo importante es perseverar, porque aquí, repito, es lo que le conviene al país y es el único camino efectivo. Y nuevamente, el gran enemigo de esa estrategia es la resiembra. La sustitución voluntaria está siendo verificada rigurosamente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, verificación que se hace 2 veces para mayor certeza. Y miren este resultado. En el último informe, conocido la semana pasada, en el caso de los 34.767 hectáreas sustituidas voluntariamente y de las más de 5.000 que fueron erradicadas por la fuerza pública, pero coordinados con los campesinos cocaleros, la resiembra, óigase bien, fue del 0.6%, menos del 1%. Frente a más del 35% de resiembra que se presentó, en este caso, en la sustitución forzosa. Ahí está la clave del éxito, señores magistrados, ahí está, señores del gobierno, ahí está, señores de los Estados Unidos, darles a los campesinos cocaleros alternativas legales viables, no envenenarlos ni meterlos a la cárcel. Por eso es tan contradictorio que Estados Unidos le exija a Colombia una reducción en las hectáreas sembradas de coca y al mismo tiempo se niegue a financiar la única alternativa realmente efectiva para lograr ese objetivo, con el argumento de que la ley le prohíbe financiar a las FARC, como si las 99.000 familias que se acogieron al programa en 14 departamentos fueran las FARC, y como si estas no fueran hoy un partido político legal. Esta mañana escuchamos aquí que se van a ejecutar los planes de desarrollo territorial, los PDETs. Qué bueno que así sea. Y que se van a continuar los esfuerzos de sustitución voluntaria. Qué bueno que así sea. Y ojalá designen rápidamente al director del programa de sustitución, que lo hace varias veces, y que le giren los recursos a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para que siga haciendo la verificación. Señor presidente, nos hemos excedido un poco en el tiempo, les ruego el favor de concluir lo más pronto. Gracias, señor magistrado. Me habían dicho que yo tenía media hora y la voy a, con su permiso, a cumplir. Lo cierto es que vivimos una oportunidad histórica que es urgente aprovechar, y esto hay que recalcarlo. El fin de la confrontación armada con las FARC nos permite hacer lo que en el pasado no se podía, acompañar a los campesinos para que se dediquen a los cultivos legales. Y respecto de la lucha contra los demás eslabones, a saber, laboratorios, cristalizadores, incautaciones, desarticulación de las bandas criminales, lavado de activos, extradiciones, sometimiento de los capos, extinción de dominio, etcétera, solo diría que hay que perseverar, arreciar
y seguir haciendo con toda determinación lo mismo que se ha venido haciendo hasta que se decida a nivel mundial quitarles a las mafias el negocio. Como diría la Comisión Global de Política de Drogas, esta es una guerra de contención, no de absolutos. Pretender un mundo o un país libre de drogas, cero drogas, suena muy bonito, pero es irreal y hasta contraproducente. Y finalmente, frente al consumo, el último eslabón, el otro de la ecuación, hay que recordar siempre, por aquello de las responsabilidades, que hay producción porque hay consumo. No es al revés, como nos acusan algunos. Que en el país mayor consumidor del mundo el consumo de drogas subió el año pasado, según sus propias cifras, y que Colombia no es responsable por la crisis de los opioides. Se abre paso la tesis de que hay que tratar el consumo como un problema de salud pública y no de policía. Más énfasis en la educación y prevención que en la represión es lo indicado. La guerra, como se ha dicho, debe ser contra las drogas, no contra la gente. A veces es bueno utilizar la historia para no repetir errores. La guerra de Vietnam se perdió por dos factores: exigirle a las fuerzas militares cadáveres y la aspersión que hicieron con el napalm, que produjo una reacción de la población que hizo que perdieran la guerra. Penalizar el porte de pequeñas cantidades no ha sido eficaz, corrompe la policía y la pone a hacer labores que la desgastan ante la comunidad, atiborra las cárceles y además vulnera, recordando a Carlos Gaviria en su famosa sentencia, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Señoras y señores, la Corte Constitucional de Colombia, y así lo he dicho siempre, se ha caracterizado por sus posturas modernas, progresistas y protectoras de las libertades individuales y colectivas. Esa es la Corte que a mí y a millones de colombianos nos llena de orgullo y que el mundo entero admira. Señores magistrados, estas son algunas ideas que humildemente pongo a su consideración para este importante debate que podría resumir en dos. Primero, la única forma efectiva y duradera de combatir los cultivos de hoja de coca en nuestro país es mediante procesos de sustitución voluntaria que ofrezcan oportunidades a los campesinos en la economía legal. El mínimo nivel de resiembra en las hectáreas sustituidas voluntariamente certificado por la ONU así lo confirma. Y segundo, sería un error retomar la aspersión con glifosato, no solo por las razones de riesgo para la salud y el medio ambiente ya conocidas por esta Corte, sino porque es una estrategia que ya demostró su ineficiencia e ineficacia y porque, éticamente hablando, no es la solución que debe ofrecerse a un país ahora sin conflicto con las FARC, que era lo que justificaba la aspersión. Tampoco puede ser que la respuesta a la buena voluntad de 130.000 familias que han expresado su decisión de acogerse a programas de sustitución voluntaria sea fumigarla con veneno. ¿Y por qué digo veneno? Porque la concentración de glifosato requerida para matar la hoja de coca, que puede ser hasta 10 veces más alta que la que se usa normalmente, es veneno. Y voy más allá. Aunque se decidiera retomar la aspersión, hoy casi el 40% de los cultivos ilícitos están en parques naturales, resguardos indígenas y zonas fronterizas donde no se puede fumigar. El resto está entremezclado con productos lícitos. ¿Y dónde diablos vamos a fumigar con aviones?, me preguntaba un general de la policía hace un par de días. Es cierto que estoy retirado de la política partidista interna, pero esto no significa que me abstenga de dar mis opiniones y mis aportes en el escenario internacional, como lo he venido haciendo y lo seguiré haciendo, comprometido con el destino de mi país y de la humanidad. Temas como este de la lucha contra las drogas y otros como la lucha contra la pobreza
contra el cambio climático y la búsqueda de la paz, encontrarán siempre en mí al más entusiasta promotor y defensor. Muchas gracias. Ahora, seamos también claros, magistrados. Esta expansión se da en el marco de una situación que amerita también una alerta. Y es que este negocio, dada la expansión de los últimos años, ha entrañado también un aumento considerable de la productividad de esos cultivos ilícitos, particularmente el de la coca, que pasó de cerca de 3 cosechas por año a cerca de 6 cosechas por año. Nunca se había visto en nuestro país una situación de esa naturaleza. Y se ha rechazado el uso de un herbicida que además en el contexto más general en el país, en el año 2014, con los usos que tenía, apenas representaba una parte mínima de los usos que tiene ese mismo herbicida para otros fines agrícolas en el territorio nacional. Y si bien algunos han tratado de centrar el debate sobre ese herbicida, aquí poco se habla de los 4.130.000 litros de ácido sulfúrico que llegan a la selva tropical húmeda de Colombia para la producción de cocaína. Poco se habla además de los 3 millones de litros de amoníaco. Poco se habla de los 248.000 litros de ácido clorhídrico. Y poco se habla de los 102 millones de galones de gasolina o los 1.4 millones de sacos de cemento que se utilizan para la cadena criminal de la producción de cocaína, como lo ilustra esta gráfica. Es decir, que si el debate gira en torno al uso de químicos o al uso de herbicidas, también deberíamos tener en consideración cuáles son los usos indebidos de químicos indebidos en el territorio nacional que también están produciendo una afectación estructural a nuestra selva tropical húmeda. No en vano, hay expertos que señalan que por 1 hectárea que se tiene que sembrar de coca, se produce afectación a más de 1.8 hectáreas de selva tropical húmeda en el país. Entonces, magistrados, esta situación que implica revisar muy bien cuál es la amenaza, también debemos ponerla en un contexto de otro tipo de afectaciones, y allá también quiero orientar esta discusión. Este negocio del narcotráfico, ese crecimiento exponencial de los últimos años, también entraña un negocio que puede estar trayendo al país de manera indebida cerca de 14.000 millones de dólares en economía ilegal, que implica lavado de activos, distorsión económica, que implica contrabando, que implica economías criminales y que por supuesto también termina generando una cadena abierta con otras estructuras criminales como la de la minería ilegal. Esta amenaza es grande y ahí podemos ver en esta gráfica, magistrados, cómo la línea oscura implicaría los ingresos producto del tráfico ilícito de drogas y la línea inferior más clara muestra lo que se ha logrado contener en el flujo de esos recursos producto de las herramientas de interdicción, de afectación del lavado de activos o de extinción de dominio. Es decir, esta discusión ya no está centrada en un herbicida. Aquí estamos hablando de una afectación a los derechos económicos y la gran afectación que se produce en el territorio cuando llegan esas economías ilegales a distorsionar, generando también una corrupción institucional tenebrosa, preocupante, con la posibilidad también de invadir las instituciones democráticas. No se entiende entonces ¿por qué el debate para algunos no implica reconocer estas afectaciones? Y mi labor como presidente de la República es acatar las directrices que ha dado la Corte Constitucional, pero también debe ser la de proteger todo el orden constitucional en el país y plantearle a esta honorable Corte que la evolución que hemos tenido en los últimos años amerita una reflexión adicional. Y esa reflexión también implica que planteemos ¿qué fue lo que se hizo bien?
cuando Colombia tuvo esa rápida reducción, consistente reducción, sostenible reducción de los cultivos ilícitos. ¿Cuáles fueron las herramientas que se emplearon y cómo se emplearon? Y ya se los dije. Se empleó la erradicación manual, se empleó el desarrollo alternativo, se empleó el pago por servicios ambientales, pero se utilizó con las debidas precauciones y con los debidos protocolos un mecanismo de aspersión que, entre otras cosas, quiero traerlo a colación de ustedes para que hagamos una reflexión sobre la eficiencia. Los grupos manuales de erradicación en el país pueden estar erradicando al día entre 2 y 3 hectáreas. La aspersión puede producir un efecto entre 120 y 150 hectáreas día. Y la erradicación manual, que es uno de los métodos que no hemos renunciado a su utilización, es 2.65 veces más costosa que la erradicación aérea con aspersión. Eso, por supuesto, magistrados, también tiene que llevarnos a la reflexión de si hay o no hay falsos dilemas en esta discusión. Porque el debate público muchas veces ha apelado a los falsos dilemas, y yo quisiera referirme a algunos de ellos. Medio ambiente versus aspersión. Es cierto que existen múltiples actividades humanas con riesgos. Es cierto que existen también múltiples herbicidas que se utilizan para la producción agrícola a nivel mundial, que tienen ese debate de manera constante. ¿Cuál es la labor? Sí, la prevención, tomar las precauciones, advertir los mejores usos, pero si el debate es aspersión versus medio ambiente, es necesario que también tengamos en cuenta el daño ambiental estructural que generan los cultivos ilícitos en nuestro país, con la selva tropical húmeda y con el uso de químicos que ya describí. También me parece importante que se considere que son los protocolos y los mecanismos de uso los que pueden mitigar, no solamente en el caso de los cultivos ilícitos, sino también de los cultivos lícitos, el uso de cualquier herbicida. Esa ha sido una discusión en la política agrícola en muchos lugares del mundo y Colombia no puede ser la excepción, mucho más cuando consideramos que el herbicida, motivo de gran controversia, es apenas el 5%, su uso en cultivos ilícitos, de lo que se utiliza en todo el país. Es decir, el uso del herbicida en controversia tiene una utilización porcentual estructuralmente orientada hacia los cultivos lícitos. Y por eso hay que tener mucho cuidado con el falso dilema. Otra discusión se ha centrado en que es coca o nivel de vida o ingresos de vida. Porque se ha tratado de sembrar la idea que quienes están dedicados a ese cultivo lo hacen bajo condiciones famélicas, encontrando allí la única oportunidad. No nos digamos mentiras, apreciados magistrados. El crecimiento que ha tenido esta expansión acelerada de cultivos ilícitos muestra que esta es una industria de carácter criminal que cuando llega también a las regiones amordaza, amenaza y afecta a los derechos de los propios campesinos, porque los obliga, los ciñe, los lleva a un yugo donde está presente la capacidad de influencia criminal de quienes tienen el control sobre esos territorios. Y por supuesto nosotros no hemos rechazado jamás ninguna herramienta adicional, complementaria e inclusive en muchos lugares dándole prelación, porque entendemos que hay que buscar la sustitución de las economías ilícitas por las economías lícitas, con proyectos productivos en el territorio y el acompañamiento de toda la política social del Estado. Aquí no estamos hablando ni de la bala de plata ni del único mecanismo, lo que estamos hablando es del uso en conjunto de todas las herramientas, apelando a las que tengan también más capacidad de eficiencia. Después se ha dicho también otro falso dilema. Aspersión y sustitución son antagónicos. No es verdad.
No es verdad. Lo que se debe hacer y lo que se puede hacer y lo que estamos llamados a hacer es enfrentar este flagelo con todas las herramientas y hacer esa sustitución de economías ilícitas a economías lícitas de manera integral. Y eso no quiere decir que nosotros no podamos ser más efectivos en algunos lugares del territorio, quizás con el desarrollo alternativo, quizás con la erradicación manual, pero también debemos reconocer las terribles afectaciones que se presentan frente a los grupos manuales de erradicación cuando tienen que enfrentarse a campos minados o a francotiradores desde las montañas, como lo vamos a ver a continuación con la siguiente gráfica. Hay una constante afectación a las vidas, a la integridad de muchas de las personas que se dedican a esto. Entonces, en lugares del territorio, la labor de proteger también la vida de quienes están prestando ese servicio al país implica reconocer que hay un daño que debemos enfrentarlo con todas las herramientas y la expersión no puede dejar de ser considerada como una herramienta efectiva. Y quiero además decir esto: enfrentar el narcotráfico, señores magistrados, enfrentar este fenómeno que tiene hoy Colombia, producto de lo que ha ocurrido en los últimos años, también implica la defensa de la paz en virtud del artículo 22 de nuestra Constitución Nacional. Porque aquí, como lo dice también la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-214-2017, no obstante la generalidad del deber social de propender al logro y mantenimiento de la paz, la rama ejecutiva es la principal responsable de cumplir con la obligación de adelantar los medios pertinentes y necesarios para proteger la seguridad de los habitantes del territorio nacional. Magistrados, no se pueden limitar las herramientas. Limitar el uso de las herramientas ante este fenómeno, ante esta amenaza, puede afectar la capacidad misma del Estado de proteger la integridad territorial y los derechos de muchos colombianos. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo llegó el país a esta situación? ¿Qué se hizo mal? ¿Cuáles son los problemas que han envejecido mal? Y quiero ser claro, esta no es una discusión ideológica, esta no es una discusión antagónica entre el gobierno actual y los gobiernos anteriores, esta es una discusión factual y orientada a la defensa integral de la Constitución Nacional. Yo quisiera describir qué pudo haber detonado esta situación. Es la confluencia de muchos factores, honorables magistrados. El primero, se desmontaron prácticamente los grupos de erradicación manual en el país. Ahí van a ver ustedes esta gráfica dinámica que va mostrando cómo año tras año se va expandiendo el área sembrada de coca. Y es coincidente que esa expansión se da también con la eliminación de gran parte de los grupos manuales de erradicación, que en el año 2008, honorables magistrados, llegó a tener 250 grupos de erradicación en el territorio y cuando empezó nuestro gobierno teníamos 23, que los pueden ver en la pantalla. La línea negra muestra la reducción acelerada de los grupos manuales de erradicación y vemos también la coincidencia con la expansión del área sembrada de coca. Lo segundo es que se debilitaron muchas herramientas de cooperación interinstitucional, lideradas en su momento por el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Justicia. Pero la tercera, que la vamos a ver ahora a continuación, es también esa coincidencia, es también esa clara realidad de la puesta en suspenso del programa de aspersión aérea con el crecimiento vertiginoso de los cultivos ilícitos. Las herramientas más efectivas se fueron desmontando y ahí lo podemos ver. Ahí se ve en la línea roja la reducción, la suspensión y el crecimiento dinámico de los cultivos ilícitos. Es decir, nos hemos ido quedando sin las herramientas necesarias para enfrentar la más grande amenaza al orden constitucional en muchos lugares del territorio nacional, apreciados magistrados. Y se crearon también incentivos perversos, y simplemente lo dejo como reflexión. Si nosotros estamos ofreciendo dinero
de manera indeterminada en el tiempo para que se pague por la erradicación, hay un doble incentivo perverso. El primero, el sembrar y comercializar lo sembrado. Y el segundo, recibir el dinero por desmontar lo ya sembrado. Por eso es muy importante que se acotaran los tiempos, las listas y el número de beneficiarios, porque de lo contrario estaríamos generando una invitación flagrante, amenazante, para que el país siguiera viendo expandir el área sembrada de cultivos ilícitos. Y yo no puedo dejar de mencionar también dos aspectos. Es un aspecto que tiene que ver con organizaciones criminales en países vecinos, donde nosotros podemos ver las graves trazas que hay, porque en esos países se ha sido permisivo con las estructuras del narcotráfico, por no decir que en su territorio tienen además socios de grupos armados organizados que trafican con droga. Esta gráfica muestra las trazas en rojo de lo que son las rutas del narcotráfico por la costa del Pacífico, por el litoral. Pero también muestran en amarillo las trazas aéreas y también trazas marítimas desde Venezuela, que son además reconocidas internacionalmente por todos los institutos que monitorean el crimen organizado a nivel mundial. Y eso también amerita que hagamos la reflexión: ¿por qué no se denunció en su momento? ¿Cuáles fueron las herramientas a las que se apeló para mostrarle al mundo y exigirle además a ese país que no alimentara esas estructuras criminales en Colombia? Y tampoco puedo dejar de mencionar, apreciados magistrados, la presencia peligrosa de carteles mexicanos en nuestro territorio, que los hemos ido enfrentando, sí, los hemos ido enfrentando, con determinación, pero también en los últimos años, con ese crecimiento exponencial, aumentaron su presencia en lugares del territorio colombiano. Ante esta descripción, yo tengo la responsabilidad de venir a esta corte y decirles qué hemos hecho, cómo hemos actuado y hacia dónde queremos orientar la acción del Estado. Y cuáles son las afectaciones integrales que trae este fenómeno para Colombia. Y ahí también quiero detenerme. Porque si pensamos en la visión integral, yo necesito dejar claro que aquí también hay problemas de salud pública que nos llevan a ver a Colombia ya no solamente como un país que comercializa estupefacientes, sino como un país donde el consumo se ha convertido también en una amenaza para muchas familias colombianas, para nuestra juventud. Las cifras del Observatorio Nacional de Salud indican que en los municipios donde tenemos mayor presencia de cultivos ilícitos, hay 82% más probabilidades de morir por violencia. Y eso es un problema de seguridad, pero también es un problema de salud pública. ¿No nos preocupa eso? Claro que nos tiene que preocupar y por eso la visión debe ser integral. También el Estudio Nacional de Consumo, que ha mirado lo que ocurre en la población escolar, muestra que entre el año 2012 y el año 2017 el aumento del consumo en menores fue del 12%. Y no dejaría además de decirles que los mismos indicadores muestran que el consumo de adolescentes se disparó. Déjenme, yo también hago referencia al medio ambiente, apreciados magistrados. El 24% de la deforestación que ocurre en Colombia la están originando los cultivos ilícitos. Y aquí lo pueden ver además en esta gráfica que he traído para su consideración. La dinámica histórica de deforestación, que es lamentable para un país que ha perdido cerca de 200.000 hectáreas por año en las últimas décadas, se ha acelerado por el aumento vertiginoso de los cultivos ilícitos. Y además tenemos casi de 3.5 toneladas por hectárea derramadas de químicos que producen afectación ambiental. Y si me permiten decirle algo todavía más escabroso, en los últimos años se ha visto ya presencia en el 30% de los parques nacionales de Colombia de los cultivos ilícitos.
valiéndose de la protección de los parques nacionales, carteles y productores han llegado a invadir esos territorios. Y ni qué decir también de la forma inclemente y violenta como la que han tratado de emplear para llegar a los resguardos de los pueblos indígenas, afectando su cosmovisión y el tratamiento excepcional que les da la Constitución Nacional. En materia de seguridad y defensa, por supuesto, esta expansión ha permitido que grupos armados organizados como los Pelusos, el Clan del Golfo, los Puntilleros, el ELN, el Oliver Sinisterra, aumenten presencia en lugares del territorio nacional en los últimos años. Y enfrentar este fenómeno también significa quitarles a ellos la principal fuente de ingreso. Y la principal fuente de ingreso que la utilizan complementariamente para otras actividades criminales, como el uso indebido de la minería, los vertimientos indiscriminados de mercurio en muchos de los ríos de Colombia. Y también quiero plantearles esto, apreciados magistrados. Lo que ha venido ocurriendo con los líderes sociales nos duele a todos los colombianos, porque amenaza nuestra democracia, porque amenaza la libertad de expresión, porque amenaza la libertad de asociación. Y aquí quizás quisiera ilustrarles que en los municipios donde hay más presencia de cultivos ilícitos, se ha generado una mayor presencia de crímenes y de amenazas contra los líderes sociales de nuestro país. Entonces, aquí estamos ante la afectación de los derechos fundamentales y la afectación del orden institucional en el territorio. ¿Qué hemos hecho? Y aquí quiero precisar cuál es la labor del gobierno. Primero, cuando empezó nuestra administración, le dijimos al país que queríamos enfrentar este flagelo de manera integral y hemos lanzado 3 políticas públicas. Ruta Futuro, para enfrentar el problema de las drogas de manera integral, desde salud pública hasta la afectación grave y necesaria de esas estructuras criminales. La política de paz con legalidad, para que quede claro que nosotros estamos con el firme convencimiento de hacer una implementación que permita la reincorporación de las personas que genuinamente están dejando la violencia y que quieren hacer una transición hacia una vida de convivencia. Y hemos lanzado una política de seguridad nacional que ve la protección del medio ambiente, magistrados, de los ríos, de los bosques, de la biodiversidad, en un país que tiene la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado después del Brasil, como un elemento de protección permanente y estratégica por parte de las autoridades. También hemos buscado la combinación de herramientas. Hemos aumentado los grupos de erradicación manual de 23 a 100. Muchos dirán, ¿por qué no llegar a 250? Desafortunadamente, después de un desmonte tan rápido, tener un salto a esos 250 no es fácil, porque no solamente se necesitan los erradicadores, sino la fuerza pública que los acompaña en el territorio. Y hemos logrado en un tiempo récord, en menos de 8 meses, esa tarea. Aumentar esos grupos, quintuplicar los grupos de erradicación manual. Y lo hemos hecho además con el entendido de que hay que afectar las estructuras de esos grupos criminales. Hemos afectado al Clan del Golfo, al ELN, a los Puntilleros. Hemos afectado también al Oliver Sinisterra. Hemos dado golpes bastante contundentes contra criminales como Gentil Duarte o alias Guacho, que estaban traficando con drogas al servicio de muchos carteles. Pero no solamente nos hemos quedado ahí. Hemos buscado una atención integral y en lo que va de este gobierno se han cerrado 14 planes de desarrollo con enfoque territorial de los 16 que deberíamos tener. Y hemos habilitado más de 19 proyectos productivos con personas que están en el tránsito de reincorporación. Hemos llegado a las regiones donde hay afectación buscando la llegada integral del Estado con proyectos sociales. Hemos invitado al sector privado para hacer desarrollo alternativo, para enfocarnos en otros cultivos. Hemos también continuado los pagos y honrado los pagos del programa PENIS, pero advirtiendo también que debe tener las limitaciones temporales por las propias capacidades fiscales y para no exacerbar más incentivos perversos para la expansión de esos cultivos en muchas regiones de Colombia. Hemos también
respetado el criterio de la Honorable Corte Constitucional, pero hemos también armonizado lo que ha dicho la Corte con lo que debe ser la aplicación del Código de Policía para limitar el porte y consumo de dosis personal en las calles de Colombia y no, como se ha dicho, criminalizando. Todo lo contrario, se ha apelado a la sanción administrativa contemplada en el Código de Policía y hemos liberado más de 14.000 espacios escolares y más de 12.000 parques en el territorio nacional. Hemos avanzado en interdicción, aunque siguen existiendo retos, y hemos buscado la cooperación. Hemos erradicado en lo que va corrido de nuestro gobierno más de 80.000 hectáreas. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué seguimos teniendo esas cifras? Porque la erradicación nuestra la hemos hecho en una parte con el PENIS, en otra parte con erradicación manual, tenemos amenazas de resiembra y si no tenemos todas las herramientas, seguiremos en esa constante lucha, donde el debate será lo contrafactual. ¿Cuánto estaríamos hoy si no hubiéramos hecho lo que hicimos? Pero necesitamos quebrarle esa tendencia al crecimiento exponencial, magistrados. Y quiero también dejar claro que la concepción que nosotros tenemos del Estado Social de Derecho está centrada en la inversión social y nuestro plan de desarrollo no solamente está destinando 37 billones a lo que es el cumplimiento de la construcción de paz en el territorio, pero adicionalmente algo. Este gobierno ha consolidado el plan de desarrollo con la más grande inversión social que se haya visto en Colombia. Hemos logrado un plan de desarrollo, concebirlo, que se abre a discusión, de 1.100 billones de pesos, donde el 47% es inversión social. Todo esto lo quiero poner en un contexto, magistrados. ¿Cuál es mi pedido respetuoso a esta Corte? Primero, hemos acatado el fallo. Lo hemos acatado para prepararnos en el cumplimiento de los 6 elementos protocolarios que ustedes han planteado. Y estamos listos a dar el paso siguiente. Pero mi solicitud respetuosa es que haya una modulación de la sentencia. Una modulación que considere estas graves afectaciones. Una modulación que entienda que esta expansión de los cultivos realmente hace un daño tremendo al orden constitucional, al orden legal, al medio ambiente, a la seguridad territorial y a la protección de los derechos fundamentales. Aquí no somos defensores de un prurito en función de un herbicida, no. Lo que queremos es una visión integral y no podemos renunciar a ninguna de las herramientas. Pueden tener ustedes la plena certeza, y lo escucharán de mis compañeros de gobierno, que aquí lo que buscamos es la armonización de esa integralidad con la salud, con el medio ambiente, con la legalidad y sobre todo con la protección de los derechos de las comunidades, toda vez que este gobierno también cree, cumple y fehacientemente considera que los derechos como la consulta previa son necesarios en el territorio, mucho más cuando se trata de las minorías. Hoy ustedes van a escuchar a mis compañeros de gobierno en algunas de estas materias más detalladas, pero la invitación que yo les hago, honorables magistrados, es a que reflexionemos todos. El artículo 113 de la Constitución, cuando habla de la cooperación armónica entre poderes, lo que busca es que entre todos tengamos un objetivo, una visión, un objetivo grande como país, que es la protección del orden constitucional. Yo no vengo a pedir cheques en blanco, yo no vengo a minimizar ningún riesgo. Lo que vengo es a decir que este gobierno tiene la responsabilidad, la convicción y el deseo de integrar todas las herramientas con el apoyo de la Honorable Corte. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos más afectaciones en el territorio y entendamos que esa expansión exponencial de los cultivos ilícitos amenaza la construcción de la paz en nuestro país. No hay un honor más grande para un colombiano que el ser presidente de este país. Y no hay un honor más grande que el poder venir a esta Corte defendiendo y reconociendo su honorabilidad y su papel como bastión, protector, garante y tutelador de la Carta Política, para que entre todos le demos un mensaje contundente a Colombia. No controvierto las sentencias de la Corte, no controvierto ninguno de sus argumentos, a eso no vinimos. Esto no es un choque de poderes.
Esta es un diálogo fraterno y de cooperación armónica que busca reconocer esta evidencia contundente, implacable, amenazante, diciéndoles que estamos haciendo todo lo que tenemos a disposición, pero una modulación le daría un fortalecimiento al orden público, a la defensa de los derechos fundamentales, y ese es el pedido que respetuosamente quiero hacerles, señalando que nosotros no renunciamos a ninguna herramienta. Seguiremos promoviendo también en el territorio el pago por servicios ambientales, la erradicación voluntaria y asistida, y seguiremos también invitando a los colombianos a que entendamos que esta no es una causa ideológica, que esta es una causa por la defensa de nuestra carta política. Muchísimas gracias, magistrado.